Muy buenas noches, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Jesucristo, la Iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En esta ocasión leemos en Ezequiel capítulo 3, verso 1 en adelante y capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Sería te oirán, ¿verdad, Miguel? ¿Ah? Si a ellos te enviares, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Luego leemos el mismo capítulo 3, versos 16 en adelante. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá,
y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es demandar la sangre de vuestras vidas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esto que está hablado aquí por el Dios al profeta Ezequiel concuerda con las palabras de Génesis capítulo 9, verso 5, donde Dios dijo de la siguiente manera, capítulo 9, verso 5, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir sobre la tierra, y será que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora vean aquí que Dios dice en el verso 5: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora vean, Dios demanda la sangre del que muere. Ahora, Dios demanda la sangre de los que mueren por sus pecados, si no escucharon la palabra a causa de que el atalaya de ese día, el mensajero de ese día, y los ayudantes que Dios colocó a su lado, no han llevado el mensaje de Dios para la gente. Vean, por ejemplo, el profeta Jonás, que quiso evadir su responsabilidad ante Dios. Estaba él en grave peligro, porque dentro de 40 días Dios le dijo:
que destruiría a ese territorio de Nínive. Pero vean, conforme a lo establecido por Dios, si el atalaya, el mensajero de Dios, va y lleva el mensaje y le da a conocer el pecado del pueblo y la destrucción que viene a causa del pecado del pueblo, si el pueblo se arrepiente y si las personas como individuos se arrepienten, la misericordia de Dios es extendida. Dios tiene misericordia de ellos, los perdona y entonces viven. Eso sucedió con Nínive. La sentencia de Dios era de muerte por los pecados de Nínive. Pero vean, Dios quería tener misericordia de Nínive y le dio una oportunidad. Ahora vean, la oportunidad de Dios estaba en un hombre. Dios la colocó en un hombre, en el atalaya de ese día. Y si escuchaban a ese hombre, porque ese hombre le iba a decir que Dios iba a destruir dentro de 40 días a Nínive por sus pecados. Ese era el mensaje de juicio para el pueblo. Dios no le dijo, si ellos creen, tú ora por ellos, dile que se arrepientan. No, Jonás lo menos que le dijo fue, arrepiéntanse que Dios va a tener misericordia de ustedes. Más bien Jonás, luego, él sabía que si se arrepentían, Dios iba a tener misericordia de ellos. Y por eso no quería ir. Y nosotros, al saber que si la gente se arrepiente, Dios va a tener misericordia de ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir como Jonás, por eso es que yo no quería ir, porque sé que tú eres Dios misericordioso y te arrepientes del castigo si el pueblo se arrepiente. Y como ya nosotros sabemos eso, entonces vamos para que tengan una oportunidad de recibir la misericordia y el perdón de sus pecados y obtener la vida eterna. Ahora vean, Jonás, en vez de ponerse contento y decir, bueno, Dios me está mandando a predicar, pero yo sé que Dios es misericordioso, así es que yo voy en el nombre del Señor y, Señor, dame gracias delante de ellos y que tu mensaje llegue a lo profundo de sus almas y que este pueblo se arrepienta. Coloca en ellos esa conciencia de pecado. Pon en ellos eso para que ellos estén conscientes de sus pecados y se arrepientan. O sea, coloca en ellos, Señor, vamos a ver, convicción de pecado. Convéncelos de pecado. Que ellos tengan convicción de que son pecadores y que si no se arrepienten y que Dios los va a destruir por sus pecados. Pero pon en ellos convicción de que ellos busquen el arrepentimiento, convicción en ellos y arrepentimiento en ellos, para que se arrepientan y tú te arrepientas del castigo que vas a derramar sobre ellos y ellos puedan continuar viviendo. Esa es la forma correcta para todos nosotros. Debemos ser en eso no como Jonás, sino como Moisés, que sabiendo que el pueblo hebreo merecía la muerte y Dios le dijo, déjame que los destruya. Vean como que le está pidiendo permiso a Moisés, déjame que yo los destruya y yo te pondré a ti sobre un pueblo mejor, mayor, o sea, un pueblo obediente y un pueblo mejor. Pero Moisés comenzó a clamar a Dios y a decirle a Dios, mira, van a decir de ti que tú los sacaste de Egipto y no los pudiste meter a la tierra prometida que les prometiste y los destruiste en el desierto y los trajiste para destruirlos en el desierto. Y le dice, acuérdate de tu pacto. Ve, Moisés fue a la escritura, a lo que Dios había prometido.
Y si vamos a lo que Dios ha prometido y nos agarramos de eso creyéndolo, Dios ha hecho promesas para nuestro tiempo y para nuestra edad. Como que hay promesas para nuestro tiempo, para llevar el mensaje a la gente y para que la misericordia de Dios sea extendida para la gente, para que la gente por el Espíritu Santo obtengan convicción de pecados, Dios los convenza de pecados y ponga en ellos arrepentimiento. Claro que sí. ¿Dónde está eso prometido? Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No va a mandar a Cristo a predicar, sino va a haber quien escuche y quien crea y quien vaya a ser bautizado. Y Pedro, cuando dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Por lo tanto, si es para un pueblo, para una gente, pues esa gente va a recibir a Cristo como Salvador. Y miren, como 3,000 personas creyeron. Pedro les dijo también que huyeran de esta generación perversa y adúltera, o sea, esa generación descendiente de Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos pecaron, porque estamos representados en Adán como una planta de trigo con los granos de trigo. Está representada ¿en qué? En el grano de trigo. Ahí está todo. Está en la semilla, y Adán era la semilla. De Adán salió Eva, una planta de trigo, digamos, y a través de Eva luego vinieron los hijos de Adán. Pero por cuanto Adán y Eva pecaron, entonces ya fueron destituidos de la gloria de Dios ya en Adán, y de ahí en adelante todos los hijos de Adán y Eva vinieron como mortales, vinieron sin vida eterna, porque Adán y Eva perdieron la vida eterna. Vean, una de las cosas que Dios nos ha abierto, no sé si ustedes se han dado cuenta, es esto que dice la Escritura: el día que del comas, o sea, el día que comas del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y uno lee la Escritura que luego Adán continuó viviendo y tuvo muchísimos hijos e hijas y vivió 930 años. Y Eva no sabemos cuántos cientos de años vivió. Y cualquier persona lee ahí: oye, pero ¿cómo es esto? Dios le dijo que morirían el día que comieran, y comieron y no murieron ese día. Ven, Dios nos ha abierto más ampliamente ese cuadro y nos ha mostrado que sí, que murieron. Y esto usted se lo dice a cualquier persona, y cualquier persona le dice: no, siguieron viviendo, tuvieron más hijos. Murieron a la vida eterna. Y les quedó vida temporal, terrenal, mortal. Y luego la restauración a esa vida que perdieron Adán y Eva viene por medio de Cristo, produciendo en la persona el nuevo nacimiento. Y ahora, cuando Cristo dijese: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y sin embargo, la persona que cree del día de Pentecostés en adelante, encontramos que después ha muerto. Y cualquier persona dice: mira, principalmente los enemigos de Cristo de aquel tiempo podían decir: mire, Cristo dijo que los que creyeran en Él, en su palabra, no morirían. Y mire, los estamos matando por montones. Y dijo que no morirían, o sea, que serían inmortales. Y son tan mortales como las demás personas. Pero los mataron, pero no murieron.
No murieron porque ellos creyeron y nacieron a la vida eterna. Y a esa vida no murieron, murieron a la vida terrenal. ¿Ven? En lo contrario a Adán y Eva. Adán y Eva murieron a la vida eterna, pero siguieron viviendo a la vida temporal, la cual se le acabó. Ahora, el creyente en Cristo, que ha comido del árbol correcto, del árbol de la vida, que es Cristo, que lo ha recibido como Salvador, tiene vida eterna. O sea, por comer del árbol de ciencia del bien y del mal, murieron a la vida eterna Adán y Eva. Y ahora por comer del árbol de la vida, que es Cristo, recibimos vida eterna. O sea, vivimos. Porque en cuanto a la vida terrenal, vivimos una vida que no es eterna. Por lo tanto, estábamos muertos a la vida eterna. Pero Cristo ha producido una resurrección o una creación a la vida eterna en nosotros. Y ahora, si un creyente muere, a lo que muere es a la vida temporal, pero le queda la más importante, que es la vida eterna. Vean, ese misterio también fue más abierto, y el misterio de lo que es el nuevo nacimiento, ese misterio no estaba tan abierto, pero ya ha sido abierto, y está tan abierto que ya hemos visto que al nacer del agua y del Espíritu, que es nacer de la predicación del Evangelio, creyendo en el Evangelio de Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador y recibiendo el Espíritu Santo y obteniendo así el nuevo nacimiento, naciendo del agua y del Espíritu. Siempre que hay un nacimiento, tiene que haber un cuerpo, porque no se puede decir nació un bebé en tal sitio y usted vaya a ver el bebé y no le puedan presentar un bebé. Por cuanto el nuevo nacimiento es del cielo, es del reino de Cristo, es en el reino de Cristo que se obtiene ese cuerpo angelical. Y el reino de Cristo está en la fase espiritual, por lo tanto, es un cuerpo de la sexta dimensión angelical. Y luego vamos a recibir el cuerpo físico y eterno. Esa es la segunda parte de la adopción. La primera parte de la adopción es la adopción espiritual, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Y la segunda parte es la transformación de nuestro cuerpo. Esa es la adopción física. Esa es la redención del cuerpo. Primero la espiritual y después la parte física. Así como Cristo tuvo primero el cuerpo angelical y después el cuerpo físico. Y así como Adán primero tuvo el cuerpo angelical y después Dios le creó el cuerpo físico. Ahora, ya Dios nos ha dado más luz, tanta luz que nunca nos podíamos imaginar que Dios nos iba a abrir ese misterio tanto. Si usted le pide a alguien que le explique el misterio del nuevo nacimiento, hasta los grandes teólogos dirían: yo no sé cómo funciona eso. Yo sé que Cristo lo ha dicho y los apóstoles, pero no sé la mecánica, no sé cómo. Pero mire, ahora hasta los niños saben ese misterio. Y Dios nos ha abierto esos misterios más ampliamente en una forma sencilla, para que podamos entender, no con doctas palabras de humana sabiduría teológica, sino con palabras comunes y sencillas que conoce el pueblo. O sea, en la forma común del pueblo hablar. Ahora podemos ver que todas estas cosas han estado sucediendo desde el día de Pentecostés en adelante. Y ahora Dios nos ha dado más luz acerca de todo esto.
Vean en el tiempo de los apóstoles cuando Pedro estuvo preso y el ángel lo libertó y fue y tocó la puerta de la casa donde estaban orando por él, que era la casa de ¿quién? Juan Marco era, de Juan Marco, y de la casa de los padres o la mamá de Juan Marco. Y luego cuando toca la puerta y Herodes va a abrir y se asoma, parece que tenía probablemente la ventanita esa pequeña que le hacen en algunos países, que hay peligro de abrir la puerta completa y sea un ladrón y se le metan dentro y entonces sea peor. Cuando fue para ver, también conoció la voz de Pedro y supo que era Pedro. Y de gozo no abrió la puerta. Y regresa a todos los que estaban orando por Pedro y les dice, es Pedro el que toca la puerta. Y vean, todas las cosas obran para bien. Y San Lucas fue el que escribió, ¿verdad?, todo ese relato. Y le dicen, Herodes, estás loca. Y como decimos nosotros comúnmente, quizás no se lo dijeron con el sentido de que estaba loca, como con lo que significa estar loca, sino como algunas veces nosotros decimos, tú estás loco, muchacho. Cuando nos dice algo que, no, hombre, no, tú estás loco. En algunos países pues se usa eso y no es ofensivo. Y otras veces decimos, tú estás bromeando, eso son cuentos tuyos, bromas. Y le dicen así y ella insistía, no, es Pedro, es Pedro. Fueron y abrieron la puerta. Y ellos le dijeron, no es Pedro, es ¿qué? Su ángel. Ven, ellos tenían conocimiento de que cada creyente tenía un ángel. Por eso es que cuando Cristo también resucitó, ellos pensaban que era un espíritu, que era el ángel. Pero era Cristo en su cuerpo glorificado. Ahora, la iglesia primitiva conocía acerca del ángel que cada creyente tiene, y también el cristianismo sabe que cada creyente tiene su ángel guardián, pero la explicación, el mecanismo de eso y cómo lo obtuvo y cómo fue todo y qué es ese ángel, todo eso pues no lo comprenden normalmente. Pero vean, Dios lo ha hecho tan sencillo para nosotros que hasta los niños saben que tienen su ángel y también saben que van a tener un cuerpo nuevo y glorificado y que no van a ser ya más niñitos, sino que van a ser jovencitas y jovencitos de 18 a 21 años de edad. Todo eso ya está abierto y seguirá siendo abierto más y más cada día. Hasta que tengamos el cuerpo. Cuando tengamos el cuerpo, ahí estará abierto todo el misterio plenamente. Ahora, vean, para que la misericordia de Dios sea manifestada a la gente, tienen que creer. Y para creer, tienen que oír. Y para oír, tiene que alguien llevarle el mensaje. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es hacer que el mensaje de nuestro tiempo le llegue a la gente. Y lo tenemos grabado, lo tenemos en folletos, en videos, en cintas y así por el estilo. Y cuando lo escuchan directamente de la grabación, eso le llega al alma y el Espíritu de Dios se encarga de trabajar allá en lo profundo del alma. Y también cuando están leyendo, o sea que tiene el Espíritu Santo el material correcto, la palabra, porque por la palabra es que el Espíritu Santo trabaja. La palabra de Dios correspondiente a cada edad. Y la hace manifiesta cuando la da el mensajero y el mensajero la habla
queda grabada y queda impresa también. Así ha sido de edad en edad. Esa es la palabra de Dios para cada edad. Esa es la palabra vivificada con un mensaje que trae vida para el pueblo. Y teniendo esa palabra, ese mensaje para nuestro tiempo, tenemos la responsabilidad de hacerlo llegar a todas las personas. No importa que la comunidad o ciudad o país esté como Nínive, no importa. Lo importante es hacer que escuchen, y el que es de Dios va a oír la voz de Dios. Y los que se arrepientan recibirán la misericordia de parte de Dios. Y si no se arrepienten, de todos modos, no seremos culpables de la sangre de ellos. Ellos morirán por su pecado. Pero nos agradaría más que se arrepientan y reciban vida. Ahora, ven ustedes, aquí Ezequiel le fue dado a comer un libro para que después hablara. En Apocalipsis capítulo 10 le es dado a comer un libro a Juan, que es tipo y figura de la iglesia y del mensajero del día posterior, aunque representa también a todos los mensajeros, pero en la etapa en donde recibe el libro y se lo come, corresponde a la etapa del mensajero del día posterior, de la dispensación de los reinos, que es el que recibe el libro y se lo come, porque es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el libro de los 7 sellos. Ahí están todas las bendiciones y todas las maldiciones también. Y ahí está el mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo también. Por eso nadie puede ir al pueblo hebreo y convertir a Cristo esos 144,000 hebreos. Solamente el que tendrá el ministerio de los 2 olivos. Y ese es el que se come el libro. Porque vean después de Apocalipsis capítulo 10, donde se come el libro Juan, que es de figura del mensajero del día postrero. Luego les es ordenado profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego comienza el ministerio en el capítulo 11 de los 2 olivos, que profetizan por 1260 días para el pueblo hebreo. Pero antes tienen que haber dado el mensaje a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el mensaje de la lluvia tardía que viene junto con la lluvia temprana, la lluvia del evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo. No hubo en el pasado, en el tiempo de los apóstoles, ni en el tiempo de los 7 mensajeros, ningún mensajero ni ningún grupo que tuviera ambas lluvias, aunque se reflejó en el mensajero de la séptima edad de la iglesia y su mensaje, pero fue el reflejo. La realidad se cumpliría más adelante. Ahora, aún el misterio del título de propiedad y la apertura de ese libro, ven ustedes, es para cuando Cristo termine su obra de intercesión, lo tome y lo abra en el cielo. Por lo tanto, lo que vimos en el reverendo William Branham fue el reflejo de lo que Dios va a hacer más adelante. El libro dice, todavía está en la diestra de Dios, dice el hermano Branham en los sellos. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pues lo mismo que sucedió cuando el salmista dijo, oraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. ¿Ven? Se estaba reflejando algo que más adelante
Dios estará llevando a cabo y todavía está en la diestra de Dios. Ahora, cuando Cristo complete su iglesia, va a abrir completamente ese libro, va a abrir el séptimo sello completamente. Dice el hermano Branham que el séptimo sello, dice que cuando comience será un secreto por completo. Página 472 del libro de los sellos en español, de la versión antigua. O sea que también nos habla que las cosas del séptimo sello se van a estar cumpliendo y nadie va a saber nada cuando comience a cumplirse el séptimo sello. Nadie va a saber nada hasta cierto tiempo. Dice que el séptimo sello es el fin del mundo, es el fin de las edades, es el fin de la iglesia, es el fin de las copas, es el fin de todo. Y es el fin del séptimo sello. Vean, primero nos habla también del comienzo. Cuando comience el séptimo sello, será un misterio por completo. Y después nos dice que el séptimo sello es el fin. Vamos a ver en la página 464. Al final, y 465 dice, debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos. Todo termina. Es el fin de este mundo agitado. Es el fin de la naturaleza agitada. Y es el fin de todo. Si el séptimo sello es el fin de todo, ahí está el fin de todo, en el séptimo sello. Por lo tanto, ¿a través de qué es que se podrá conocer todo el misterio del fin de todas las cosas? De las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron, bajo el séptimo sello. Eso también, en eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas de la tierra, y aún es el fin del tiempo. Por lo tanto, la predicación del día de venganza del Dios nuestro es bajo el séptimo sello. El fin de las edades, de reconocer el fin de las edades y el fin de la dispensación de la gracia, eso es dado a conocer bajo el séptimo sello. El fin del reino de los gentiles es dado a conocer bajo el séptimo sello también. Y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. Así lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, donde el ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. ¿Ve? Al final de este séptimo sello. Si es al final, pues ha tenido una trayectoria de cierta cantidad de tiempo. Es el fin del séptimo sello. ¿Ve? Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas. Es el fin. Y la séptima trompeta y el séptimo sello es una sola cosa: la venida del Señor. Eso está en la página 128, 129, 130 y 149 del libro de citas, y también la página 47. Dice también, es el fin de las copas, y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso está contenido en el séptimo sello.
Vean todas las cosas que contiene el séptimo sello. Y luego dice, es como disparar un cohete en el aire. Este cohete hace una explosión por aquí cerca y luego mucho más alto hace otra explosión y de allí salen 5 estrellas. Una de esas estrellas hace una explosión y de allí salen otras 5 estrellas. Y una de esas estrellas explota y de allí salen otras 5 estrellas. Y después desaparece gradualmente. Cuando desaparece gradualmente, pues es el fin del séptimo sello, porque así es el séptimo sello. Y después desaparece gradualmente, así es el séptimo sello. Allí termina el tiempo para el mundo, es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas. Todo termina con el séptimo sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. En esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del milenio. Ahora noten que la apertura de este séptimo sello fue tan tremenda hasta que los cielos mismos fueron silenciados por este evento, por el tiempo de media hora. Ahora es tremendo que es. No hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo. Pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Esto fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco. Ahora, vean, hay cosas que estarán sucediendo bajo el séptimo sello y las personas no sabrán lo que estará sucediendo. Pero vean, luego será abierto lo que sucedió bajo el séptimo sello. ¿Cómo sucedió en cada edad? El misterio de cada edad y lo que sucedió, vean. Y lo que Dios hizo, lo hizo a través del mensajero de cada edad. Estuvo pasando algo en cada edad y la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, pero vieron un mensajero, vieron un hombre que predicó. Y la gente respondió a su mensaje y recibieron a Cristo. Era el Espíritu Santo obrando en cada edad por medio de un hombre, el mensajero de cada edad. Y las personas pueden decir, eso que hace ese hombre lo hace cualquiera, pero no lo hacía cualquiera. Porque la obra de Dios en su iglesia no es una obra humana, no es por ejército, ni es por fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, ha dicho el Señor. Eso está en Zacarías capítulo 4. Capítulo 4. Por lo tanto, la obra de Dios en su iglesia es realizada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo todavía está en su iglesia en este tiempo final y es el que está llevando a cabo su obra correspondiente a este tiempo final. No hay explicación humana para explicar humanamente, porque cuando se predica un mensaje en forma sencilla y se hace el llamamiento, la gente viene. Pero es una promesa. Y esto es la antesala de lo que más adelante se cumplirá en la visión de la carpa. Para cumplirse lo que fue visto en la visión de la carpa, de una predicación siendo llevada a cabo y luego un llamamiento siendo realizado y luego gente recibiendo a Cristo, viniendo, llorando a los pies de Cristo, pues tiene que antes de llegar a ese momento, tiene que tener una antesala. Y por cuanto esa etapa, cuando esté en pleno cumplimiento la visión de la carpa, ya eso corresponde a una etapa de adopción, en donde un hombre ya estará adoptado. Antes de ser adoptado, tiene que haber hecho una labor, un trabajo en la casa de su Señor, y la casa de su Señor es su iglesia.
en los negocios de mi Padre me conviene estar, dijo Cristo. Y Cristo al final decía que su Padre obraba y él obraba. Y él dijo que las obras que él hacía no las hacía él, sino el Padre que estaba en él. Yo no hago nada de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y luego al final de su ministerio dijo: Padre, la obra que me diste la he hecho. He acabado la obra que me diste que hiciera. Él vino comisionado con una misión para llevar a cabo una misión, una obra divina. Y fue coronada esa labor con la adopción. Fue coronada con su muerte y resurrección y glorificación. Y luego se sentó en el trono de Dios. Esa obra que es vista en la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham es bajo un ministerio que estará adoptado para ese tiempo. Y por consiguiente es el ministerio que tendrá el que se sentará con Cristo en su trono. Es el que obtiene la gran victoria en el amor divino. Y tiene que ser en una edad de amor, que es la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino. Por eso encontramos que en el diagrama que usó el reverendo William Branham para predicar acerca del tema la estatura de un hombre perfecto, miren que fue escrito en esa piedra angular: amor. Las demás edades tuvieron virtudes que corresponden a Dios, virtudes de Dios. Y Dios es amor. Virtudes del amor. Pero en el amor están todas las virtudes. Es en la edad de la piedra angular, en la edad del amor divino, donde la gran victoria del amor divino se llevará a cabo. Por eso acá se llevó a cabo la victoria de la fe, acá la victoria de la virtud, acá la victoria de la ciencia divina, acá la virtud de la templanza divina, acá la virtud de la paciencia divina, acá la virtud del temor de Dios, acá la virtud del amor fraternal. Y luego acá la victoria del amor divino. ¿Ve? Acá se llevaron a cabo las victorias de estas virtudes. Cuando Dios envió el mensaje ungido con el Espíritu Santo correspondiente a cada edad. Y acá se lleva a cabo la gran victoria en el amor divino. El amor nunca dejará de ser. ¿Ve? Dios es amor y es eterno. Ahora, teniendo nosotros una responsabilidad y una misión o comisión divina de llevar la palabra para que las personas tengan la oportunidad de comprender que necesitan recibir a Cristo como Salvador para obtener el perdón de sus pecados y ser limpios de todo pecado. Vean, nosotros tenemos que decir como Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero también decía algo, eso está en 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 9, corrijo. Capítulo 9, verso 16 en adelante dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahora recompensa para los que de buena voluntad llevan el Evangelio. Son hermosos los pies
de los que llevan alegres nuevas. La fe viene por el oír la palabra. ¿Y cómo van a escuchar si no hay alguien que les lleve la palabra, que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hemos sido comisionados y enviados para llevar las buenas nuevas del Evangelio, para que puedan alcanzar a las personas misericordia divina. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahí no hay recompensa. Era una obligación hacerlo. Y si no lo hizo de buena gana, ninguna recompensa tendrá. Por lo tanto, trabajo como un siervo y no como un hijo de Dios. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, no aprovecharse para comercializar con el Evangelio, sino de buena voluntad. Dad de gracias lo que de gracia recibisteis. Ahora demandaré la sangre de vuestras manos. Es nuestro tema. Si no llevamos la palabra para que las personas escuchen y venga en ellos convicción de pecado y se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo, si ellos no reciben a Cristo, morirán por sus pecados. Pero Dios demandará la sangre de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. Pero si les damos el mensaje y no creen, ellos morirán por sus pecados, pero nosotros estamos libres de la sangre de ellos. Pero si creen, Dios nos recompensará en su reino. Y los veremos a ellos en el reino de Cristo. Y nos dirán, como le dijo la hermana, que era una jovencita que representaba de 18 a 21 años de edad, cuando el hermano Branham la vio en el paraíso y lo abrazó y le dijo: el hermano Branham, mi precioso hermano Branham, si tú no hubieras ido, yo no estaría aquí. ¿Ve? Porque cuando ella tenía como ¿cuántos años? Como 90 años, Miguel, recibió a Cristo en las actividades del hermano Branham y luego murió y fue al paraíso. Si no recibía a Cristo, si el hermano Branham no iba, el mensaje no le llegaba y no recibía a Cristo y no la hubiera visto allá en el paraíso cuando visitó el paraíso. Pero y luego cuando ya fue definitivamente al paraíso, allá también la encontró. Porque el ángel le dijo al hermano Branham: así será, así va a ser. O sea, cuando él partiera, iba a ser así. O sea que ya de antemano él sabía cómo iba a ser cuando terminara sus días aquí en la tierra. Y lo otro, cuando le dice que así iba a ser, le está diciendo que él no va a continuar viviendo hasta la transformación. Va a partir antes de la transformación, pero luego va a resucitar. Porque le dijeron, cuando él quiso ver a Jesús, le dijeron: no puedes verlo ahora, él está más arriba, o sea, en la séptima dimensión. El reverendo William Branham mostró que aquello era la sexta dimensión, el paraíso, y le fue dicho: él vendrá primero a ti. Allí también le dijeron: estamos esperando que venga Jesús. Le dijeron: él vendrá primero a ti y te juzgará. Si allá los que están en el paraíso, que ya están salvos, van a ser juzgados los mensajeros con su grupo,
acá va a haber un momento también de juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Por eso que el hermano Branham dice también que van a aparecer los Ananías y Zafira. Ya eso fue juicio para condenación. Pero también viene la bendición de la transformación de todos nosotros. O sea que va a venir un momento muy importante, muy pronto. Ahora, es importante que nosotros estemos conscientes de que así como Cristo es el atalaya de Dios y también los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles también, y también cada mensajero y cada colaborador que Dios ha colocado al lado de cada mensajero. El atalaya tocaba la trompeta y anunciaba el mensaje que tenía que anunciar. Y nosotros anunciamos el mensaje, llevando el mensaje por todos los lugares, el mensaje correspondiente a nuestro tiempo. Por lo tanto, yo espero que Dios no tenga que demandar de ninguno de ustedes ni de mí la sangre de personas que no obtengan vida eterna. Nosotros hacemos la parte que tenemos que hacer para que las personas puedan escuchar y puedan creer. Y oramos a Dios también para que Él obre. O sea, no lo hacemos como obligados, sino por amor. Y de buena voluntad, deseando que Dios salve las personas. Por eso es muy importante también que se ore por las actividades, la congregación donde se van a dar las actividades y las congregaciones que van a estar unidas a esa congregación. Oren mucho desde que sepan que van a tener esa actividad. Oren siempre que se reúnan en sus actividades durante la semana y los domingos. Incluyan esa actividad que se va a tener para que Dios obre, toque los corazones y les hable en diferentes formas a las personas para que estén en la actividad y estén preparadas para recibir a Cristo. Que Dios en diferentes formas les hable y estén esperando de parte de Dios una bendición. Y siempre que se dan las actividades también, tanto las de cada congregación local como las actividades públicas que se dan, siempre orar para comenzar la actividad y siempre orar para terminar la actividad. Y que sean reverentes también todos los hermanos. También deben tener los bautisterios con agua suficiente, porque Miguel ha visto en algunas ocasiones bautisterios que no le llega ni a la rodilla el agua y la gente tiene que sentarse y ahí para el ministro bautizarlo, y eso pues no está bien. Debe llegar acá de la cintura del ombligo hacia arriba el agua para que sea cómodo para todas las personas. Recuerden que cuando se bautiza una persona y sale la persona, se llevó una poca de agua en la ropa. Cuando sale, luego se riega en la parte de afuera y todavía cuando se va a cambiar todavía tiene agua en la ropa.
O sea que cuando ha bautizado unas cuantas personas, ya el nivel del agua del bautisterio ha bajado. Así es que es bueno que le tengan suficiente agua y a tiempo. No esperar la última hora y después con una manguerita, como pasó en un lugar que no tuvieron el agua a tiempo el bautisterio y después colocaron una manguera y cuando fue a llevarse a cabo el bautismo, chequearon y estaba vacía porque la manguera no la habían abierto. Algo así fue, Miguel, lo que... Sí, deben de verificar todo. Y lo otro, que sea agua limpia, porque hemos visto en algunos lugares que el agua está como si fuera un té de esto que tiene color y no es bueno tampoco. Es bueno que echen agua limpia. Hay también purificadores de agua también, y aún para sitios bien fríos hay calentadores que se instalan, se ponen a funcionar y después ya se desconectan y el agua no es tan fría. Aún en Puerto Rico, que no es tan fría el agua como diríamos Bogotá o La Paz, Bolivia, allí se tiene también un calentador y ya cuando se va a bautizar se apaga y ya el agua está tibia o matada al hielo, como decimos nosotros, que la persona no la sienta tan fría el agua. Pero si no hay el calentador, también se bautizan las personas. También es importante que se tenga suficiente ropa bautismales. Hay sitios donde hemos estado y a algunos se les ha olvidado llevar las ropas bautismales. Miguel lo han llevado 2 o 3 en algún otro sitio. Otros lugares, pues, los ministros pues, han sido diligentes y han llevado muchísima ropa y no han tenido problemas. En otros lugares, pues, que no han llevado suficiente, las personas que han pasado al frente han dicho: yo me bautizo con la misma ropa que tengo, y se han metido al bautisterio y han sido bautizados, pero hubo negligencia en el ministro. Y no debe haber esa negligencia, debe de todo ser en lo mejor posible para todas las personas. Bueno, todo esto está incluido en la parte de nuestro tema, porque nuestro tema dice: demandaré la sangre de vuestras vidas. Así es que como todo esto está incluido en la labor que se hace para que la persona reciba a Cristo y arrepentido de sus pecados, los confiesa a Cristo y Cristo lo perdone, con su sangre limpia de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? La meta es que la persona reciba el nuevo nacimiento, que la persona nazca en el reino de Cristo, nazca a la vida eterna. Ya ven ustedes cómo Dios nos ha simplificado todo a tal grado que ya hemos visto el misterio del nuevo nacimiento y hemos visto que es que nace en el reino de Cristo a la vida eterna. Y como también nos queda todavía vida temporal, entonces la aprovechamos para trabajar en la obra de Cristo. Así es que adelante trabajando en la obra del Señor Jesucristo, sabiendo que trabajando en la obra de Cristo con amor divino, de buena voluntad, la sangre de los que se pierden no será demandada de nosotros, sino que vamos a recibir recompensas por todos aquellos que recibirán a Cristo como su Salvador.
Ha sido una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo con ustedes estos momentos de compañerismo, y ya mañana nos veremos nuevamente. Oren mucho por la actividad de mañana, donde esperamos que Cristo extienda su misericordia sobre muchas personas. Recuerden que esto es la antesala de lo que viene en la visión de la carpa. Así es que ya podemos ver que Dios está obrando, y si en esta antesala Dios está llamando a tanta gente, ¿cómo será cuando estemos en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa? Porque en esa visión el reverendo William Branham vio multitudes pasando al frente. Por lo tanto, eso tiene que tener una antesala. Y estamos en esa antesala. Es algo que ha comenzado y ha ido aumentando. En todos los lugares que hemos tenido las actividades, ha sido en la misma forma. Anoche mismo pasaron como cuánta de la congregación que estuvo allí presente, más de la mitad, como 3/4 partes de los que estaban en la actividad pasaron al frente. Es que las congregaciones de allá de Pastos no son grandes, y hubo muchas personas en la actividad, familiares de hermanos y personas que recibieron la invitación y fueron, y pasaron como 3/4 partes, Miguel, de los que estaban en la actividad. O sea que los que quedaron sentados se veía un grupito pequeñito, y los que pasaron a la frente era un grupo grandísimo, y de pie, que ocupan menos espacio, porque el que está sentado ocupa más espacio, pero las personas de pie, como quedan una pegada a la otra, ocupan poco espacio. O sea que un grupo de personas que ocupe este espacio que está en blanco, lo ocupe en sillas, digamos que pueden haber algunas 100 personas. Pero si quitan toda la silla y se llena ese lugar de personas en pie, ahí pueden haber, ¿cuántas? 500 personas. Porque de pie ocupan menos espacio. 300 a 500 personas para un número ahí, como dice Miguel, conservador, ¿eh? O para no ser exagerado también, como dice Miguel. Así es que ore mucho por la actividad de mañana y por todas las actividades, y ustedes en sus congregaciones, estas mismas actividades que ustedes ven que nuestro hermano Bermúdez y yo llevamos a cabo, continúen ustedes llevándolas a cabo, llevando el video y llevando literatura, y Dios obrará en la misma forma. Y lleven los bautisterios también. Y el llamamiento, ya ustedes vieron eso tan hermoso que nos contó nuestro hermano Bermúdez. Y hagan también el llamamiento que aparece, que lo coloquen, y también cuando está el llamamiento puede decir también todos los que están aquí presentes que quieren recibir a Cristo pueden pasar, para que queden incluidos en la oración que va a ser hecha. Y ahí puede decir, mientras están pasando los que están ahí en el video, ustedes aquí, los que están presentes, también pueden pasar para que queden incluidos en la oración que va a ser llevada a cabo. Y luego continuar el video. En todos los países Dios está obrando en la misma forma, estemos presentes Miguel y yo, o sea a través de un video.
y aún hasta por vía telefónica. Como cuántas personas pasaron en Venezuela cuando se transmitió a través de la vía telefónica. Sobre 1,000 personas. Y algunas otras personas dicen que hubo como cuántas. Como los que han pasado acá en Cali, o más. Más de los que ustedes han visto que han pasado en las actividades, en los gimnasios aquí y en los auditorios. Más personas que esas. Y fue por vía telefónica y no llegamos 1 hora o llegamos. Una hora con 12 minutos, incluyendo llamamiento y todo. O sea que el mensaje no tiene barrera. Lo importante es que llegue al oído de las personas y de ahí pasa al alma. El Espíritu Santo la lleva al alma y obra con las personas. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y nuestra labor es llevar la voz de Dios a todas las personas. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos use Cristo siempre grandemente en su obra en este tiempo final. Aquí tenía algo apuntado que me contaron en una ciudad en México. Cuando se estaba haciendo el llamamiento, ustedes saben que los hermanos van para ayudar a las personas y a las personas que están de visita para que acompañarlos al pasar al frente. Y habían pasado ya una familia o parte de una familia, y luego cuando están invitando a una de las personas de la familia que no había pasado todavía, la persona que le estaba diciendo, venga, pase, le dijo, no tenga miedo, pase, ven. Ahí le dijo 2 palabras negativas. La persona se fue y con la familia que ya había pasado. Porque ahí le dijo, no, es una palabra negativa, y miedo fue otra palabra negativa. Entonces, no, en vez de ayudarlo, ya después que habían pasado la esposa con los hijos, ya se retiraron y se fueron con el esposo hasta donde me contaron. Y entonces no es bueno usar palabras negativas. Más bien, la invitación siempre tiene que ser positiva. Si les invitamos, pues venga, yo le voy a acompañar para que reciba la bendición de Dios, para que Dios extienda su misericordia. Jesucristo extienda su amor y misericordia hacia usted. Yo le voy a acompañar para pasar al frente, o así, algo positivo. También he visto que cuando se está haciendo el llamamiento, he visto personas que empiezan a hablarle y hablarle a la persona, y la persona está queriendo escuchar lo que se está hablando y no lo dejan escuchar lo que se está hablando. Más bien el que hace la invitación, pues debe hacérsela en una forma sencilla. Yo le voy a acompañar para que pase al frente, pero no ponerse a estarle dando explicaciones, porque las explicaciones las recibe del que está predicando. Y mientras se está haciendo el llamamiento, se le está diciendo, Cristo dijo, al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial, y todas estas cosas.
y el que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que todas esas cosas que se están diciendo es importante que las personas las escuchen, pero si la persona que luego le dice yo le voy a acompañar, se pone a estarle dando muchas explicaciones y diciéndole, está tratando de predicarle de nuevo y está interrumpiendo el llamamiento mismo. Más bien debe hacerlo en una forma bien sabia, y yo creo que Miguel nos puede ayudar en esa parte de cómo las personas ayudar a las personas que están de visita para ayudarles a pasar sin que hagan algo así que vayan a interrumpir el llamamiento para esa persona y para los que están al lado también. Bueno, que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y vamos a dejar a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín con nosotros de nuevo, y ya nos vemos mañana, Dios mediante, en la actividad. Oren mucho por mí y por mi garganta también, para que mañana pues esté como una campana para la actividad de mañana. Que Dios me los bendiga y me los guarde a todos y les use grandemente en su obra en este día postrero. Que pasen todos muy buenas noches.